Buenos días, señoritas, señores estudiantes. Les habla el licenciado Edison Tenqueño, docente de historia. Gracias por asistir un día más a una clase nueva. Sí, comenzamos con la clase, sin antes darles la frase motivadora. Miren, si el plan no funciona, cambia de plan, pero no cambies de meta. Miren, si las cosas que ustedes plantearon no salen a la perfección, cambien de plan, cambien de cosas, pero no cambien la meta a la que quieren llegar. Ejemplo, quieren graduarse, ¿no es cierto? Y el país está pasando por algo que nadie de nosotros nos esperábamos, pero debemos cambiar el plan y llegar a la misma meta que es la graduación. Así que les invito a todos a esforzarnos un poco más y seguir adelante con nuestras metas. Sí, comenzamos con un nuevo tema, el cual es el cristianismo, origen, expansión e influencia. Sí, origen del cristianismo. El objetivo de esta clase, comprender las causas y consecuencias de la consolidación del cristianismo como religión oficial para valorar el rol de la mujer en el mundo judeocristiano. El objetivo de esta clase. Comenzamos. Origen y fundamentos del cristianismo. Sí, miren, el cristianismo tuvo su origen en el siglo I después de Cristo, en la región de Judea, que era entonces parte del Imperio Romano. Sí, esta religión basaba su fe en la existencia de un personaje llamado Jesús, cuyo nacimiento incluso marcó un antes y un después en la cuenta del tiempo. ¿Sí? Los fundamentos principales del cristianismo son los siguientes. Por favor, ya. Es una religión monoteísta, es decir, creen en un solo Dios. ¿Sí? Creen en Jesús, el Cristo, que es el Hijo de Dios, que se hizo hombre para salvarnos del pecado del mundo. ¿Sí? Otro principio es que tienen un libro sagrado llamado Biblia, en la cual contienen textos de la antigua tradición judía y las nuevas enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Creen en la vida después de la muerte y en un segundo regreso del cristianismo al final de los días. Y la última es que tienen ciertos sacramentos básicos, como son el bautismo y la comunión, y entre otros. ¿Sí? Seguimos. Expansión del cristianismo. Mire, la religión cristiana pasó varias, varias trabas, digámoslo así, a través del tiempo, en las cuales podemos ver las siguientes. Las primeras predicaciones, la iglesia en las catacumbas, afianzamiento de la nueva fe y la consolidación religiosa. Miren, las primeras predicaciones. Durante el siglo I se realizaron los primeros esfuerzos por expandir la nueva fe. ¿Sí? Los más importantes fueron San Pablo y San Pedro, el primero predicando en Asia Menor y en Grecia, y el segundo en la propia Roma, en donde sería martirizado, porque era muy poco probable que una nueva fe se afiance en Roma, porque habían varias fe, ¿sí? Las cuales eran los paganos. La iglesia en las catacumbas. Miren, en el siglo II y III, los cristianos se vieron obligados a esconderse para practicar su religión en estas llamadas catacumbas, que eran construcciones en debajo de los mismos templos que ahí usaban como, eh, como templos para poder predicar su fe e incluso ahí enterraban a sus muertos. Era como un pequeño cementerio para los cristianos. Sí, ellos escondían a sus muertos. ¿Por qué razón? Porque los paganos iban y desenterraban a los muertos cristianos, los que eran enterrados cristianos. Sí, eso hacían. Por esa razón iban a las catacumbas a enterrarlos y ahí predecían su fe. ¿Sí? Miren, el afianzamiento de la nueva fe. Entre el siglo IV
especialmente en el año 313, el emperador Constantino decretó la libertad y tolerancia de cultos en toda Roma, ¿sí? De toda fe, tanto paganos como cristianos. Afianzamiento de la nueva fe. Miren, después de la caída de Roma, el poder de los el poder del cristianismo no significó un retroceso, sino que fue algo favorable para los cristianos, ¿sí? Ya que el Papa quedó como único líder fuerte en Roma e Italia. Y además logró que casi todos los pueblos bárbaros que conquistaron Roma se pasaran a la nueva fe, que era el cristianismo. ¿Sí? Eso es. Sigamos. El cristianismo, judaísmo e islam. ¿Sí? Miren, estas son religiones, como podemos ver en la imagen, ¿no? Son tres religiones que hablan de un mismo Dios, como los principios comunes que vamos a ver a continuación. Son religiones, las tres, son religiones monoteístas. Creen en un solo Dios. Los musulmanes lo llaman Alá, mientras que para judíos y cristianos es Yahvé o simplemente Dios Padre. ¿Sí? Tienen un origen común. Se inicia con el patriarca Abraham, ¿sí? Por los cuales son llamados religiones abrámicas y luego se separan. Tienen textos sagrados, ¿sí? Los judíos la llamaban Tanaj, los musulmanes Corán y el cristianismo lo llama Biblia que conocemos nosotros. Miren, esto es el origen y expansión del cristianismo, especialmente en Roma, ¿sí? Ahora, por favor, esto es todo lo que vamos a ver en esta pequeña clase. Y por favor, como deber, ¿no? Lógicamente, por favor, investigar más sobre el tema. Sí, investigar más. De lo investigado van a ser un pequeño organizador gráfico. Sí, y aparte les envié, por favor, unas pequeñas preguntas para que puedan contestarles. Sí, todo esto pueden hacerlo a mano. Toman una fotografía, unifican en un solo archivo, por favor, puede ser PDF o Word, y envían a la plataforma en aula virtual. Sí, sin nada más que decir, me despido. Gracias.